pelea un factor importante en la guerra para la victoria. Otro factor igualmente importante que el número de soldados del ejército y la clase de guerrero es el estilo de armas que usan. Ese es otro factor importante. ¿Qué tipo de armas usan? Entre más devastadora y de mayor alcance sea el arma, pues mayor probabilidad hay de ganar en la batalla. Por eso los romanos en aquella época, en lo que es el periodo de Roma imperial, se convirtieron en una potencia militar durante siglos, porque ellos perfeccionaron las armas, perfeccionaron también la estrategia de defensa. Por ejemplo, antes de los romanos, los escudos que usaban los pueblos de aquel tiempo, principalmente bárbaros, aún los espartanos, eran escudos que apenas cubrían de la rodilla al rostro. Los podemos ver en pinturas, dibujos, ya que hoy en día actualizan, tratan de ilustrar lo que se puede ver en aquella época. ¿Qué tipo de escudos? Eran redondos, cortos. Los romanos fueron los primeros en diseñar un escudo que cubría el cuerpo completo, del piso hasta aquí. Eso los hacía invencibles. Y más cuando hacían un muro de escudos. Entonces, también el tipo de arma determina y juega un papel elemental en la victoria. Si el arma es más devastadora, más avanzada, hay mayor probabilidad de ganar. También esto se puede ver hoy en la actualidad o se vio el siglo pasado en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, quien a través de científicos de todo el mundo que se sabe que secuestraron, lograron desarrollar un arma mucho más potente que las que se estaban usando en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, una de las armas que fueron novedosas fue el gas mostaza. Pero en la medida que avanzaba la guerra, durante esos 4 años, las armas iban perfeccionando. Para la Segunda Guerra Mundial, las armas Hitler había introducido el tanque. Pero cuando Estados Unidos diseña la bomba atómica, entonces para el 6 y 9 de agosto, Japón se rinde. No podían combatir con un enemigo con un arma tan devastadora y de un alcance tan grande como la bomba atómica. Así que tenemos 3 factores que determinan la victoria en una guerra. El primer factor es mayor número de soldados. Entre mayor número de soldados haya en un enfrentamiento, el que tiene mayor número de soldados tiene mayor probabilidad de la victoria. El segundo factor, soldados mejores preparados. Entre el estilo de combate que pueda haber en ambos bandos, el mejor estilo ofrece mayor posibilidad de victoria. Y tercero, armas más letales. Para que no se les olvide, vamos a verlo aquí en la pantalla, en la siguiente diapositiva. Tres factores que determinan la victoria en una guerra. 3. Mayor número de soldados. Soldados mejor preparados. Y armas más letales. Revise a lo largo de la historia, desde las primeras guerras en Mesopotamia, hasta el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, o las diferentes guerras, la guerra de Vietnam, la guerra en Camboya, revise la historia y se dará cuenta que estos 3 factores siempre han estado presentes para darle la victoria a un ejército. Mayor número de soldados, soldados mejor preparados y
armas más letales. Salimos de la diapositiva, caballeros. No se necesita ser demasiado inteligente o ser conocedor del tema para entender que estas son evidentes ventajas en una guerra. Y todo ejército que sale a la guerra toma muy en serio estos tres factores. Desde lo que sería un enfrentamiento del cuerpo policíaco con una pandilla en una colonia, si van a enfrentar a los maras salvatrucha, no se van a llevar a cualquier persona que está cuidando una puerta. Escogen personas capacitadas. No se van a llevar a 20 para enfrentar o meterse en una colonia grande. Llegan decenas de patrullas. Está ahí el factor de cantidad, está el factor de preparación. Y llegan algunos hasta con granadas. Está el factor de las armas. Si es que se quiere asegurar la victoria, estos tres factores siempre están presentes. ¿Alaban a Dios? Amén. Ahora, cuando pensamos en que estos factores están presentes en toda guerra, si queremos asegurar la victoria, nos sorprendemos, nos vamos para atrás al descubrir que no están presentes en el ejército de Jehová. Cuando Jehová de los ejércitos pretende la victoria, no echa mano de ninguna de estas tres ventajas. De ninguna. Cuando Jehová manda a su ejército, cuando Él le declara la guerra al diablo, cuando le dice a su pueblo, síganme, ninguno de estos tres factores está presente en la guerra, ni del pueblo de Israel en la antigüedad, que tenían armas literales, que tenían escudos, espadas, que tenían cotas de malla, que tenían todo su equipo de guerrero. Ninguno de estos tres factores los usó Dios para la guerra, ni en la actualidad, en la guerra que está enfrentando la iglesia, Dios se apoya en ninguno de estos tres factores. Cuando Él manda a sus hijos a la guerra, ya sea al pueblo de Israel en la antigüedad o a su iglesia hoy en día, normalmente Él se asegura de lo siguiente. Primero, que seamos menos soldados que nuestros enemigos. Es de lo que Dios se asegura. Que nosotros seamos menos que los que vamos a enfrentar. Esto lo puede ver repetidamente en las Escrituras. Puedo citar muchos casos, pero uno de los más sobresalientes, en el cual se puntualizó, quiero que ustedes sean menos que los que van a enfrentar, es el caso de Gedeón. Porque ahí Gedeón ya llevaba una cantidad y el Señor le decía, son muchos. Y luego mermaba esa cantidad y decía, todavía son muchos. Menos. Quiero que sean menos. Así que Dios se aseguraba de que sean menos soldados del lado de su pueblo y que fueran más del lado de los enemigos. Segundo, que estemos menos preparados que ellos. Santo Dios. Si Él quiere asustarme, creo que con este segundo punto ya me está dando el tiro de gracia. Pero de igual forma, ¿ha visto usted en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, o en los 1182 capítulos que tiene, o en los 32,000 versículos que tiene, ¿ha visto usted algún pasaje en donde el Señor puso a entrenar y a practicar al ejército de Israel? No hubo preparación para ser guerreros. No hubo preparación. Así que ese es otro tema importante
Dios se asegura que estemos menos preparados que los que vamos a enfrentar, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Y tercero, también que nuestras armas no intimiden. No es lo mismo que le saquen a usted una navaja a que le saquen una pistola o una resortera. Según el tipo de arma, uno se intimida.